Probablemente todos los habitantes del planeta conocemos los nombres de los gigantes de la industria estadounidense de IT. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Alphabet. Son los gigantes de Silicon Valley. Estas empresas están a la cabeza de los ratings empresariales mundiales. Sin importar la crisis económica viral, la capitalización de mercado de Microsoft, Apple y Amazon sigue manteniéndose por encima del $1 billón para cada empresa. Otros gigantes estadounidenses de IT tienen entre medio y $1 billón. Para comparar, el mayor banco de Wall Street, JP Morgan. La capitalización bursátil de Chase es unas 3 veces menor, no alcanza los $300 mil millones. Y la capitalización de la mayor petrolera estadounidense, ExxonMobil Corporation, $186 mil millones, unas 5 veces menos que las empresas de IT que cotizan en la bolsa. Las empresas de IT de Silicon Valley, al tener acceso directo a miles de millones de personas, están haciendo grandes negocios, con anuncios, vendiendo la información que tienen y recopilándola según peticiones especiales. Las órdenes de recopilación de información empezaron a llegar no solo de las entidades empresariales, sino también de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La cooperación activa de las empresas informáticas con el Estado en Estados Unidos comenzó después del 11 de septiembre de 2001, cuando se aprobó la Patriot Act, la legislación antiterrorista. En ese momento se simplificó el procedimiento para que las agencias y organizaciones gubernamentales estadounidenses accedan a la información personal confidencial de las bases de datos de las empresas de IT. El FBI, la CIA y otras agencias de inteligencia obtuvieron dicho acceso sin una orden judicial, basándose en una carta de demanda. 10 años después del 11 de septiembre, el número de solicitudes de información confidencial sobre ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses por parte de las autoridades competentes de Estados Unidos se ha llegado a medir en miles cada mes. Así, en el primer semestre de 2011, las autoridades enviaron 5.950 solicitudes a Google sobre 11.057 usuarios. La empresa transfirió los datos solicitados en el 93% de los casos. Bajo la bandera de la lucha común contra el terrorismo internacional, Washington permitió que se hicieran peticiones a las empresas de IT estadounidenses y de otros países. Claro, esto es solo en papel. Datos de hace 5 años sobre las consultas a Google de todo el año 2015. Las agencias gubernamentales estadounidenses realizaron 12.523 solicitudes relativas a los datos sensibles de 27.157 cuentas. El 79% de esas solicitudes recibieron una respuesta satisfactoria de las autoridades. Si lo solicitan o lo exigen las agencias gubernamentales de Estados Unidos de IT, la corporación puede ser objeto de vigilia continua durante un periodo de tiempo indefinido. En la carta de solicitud para obtener información suele colocarse un recordatorio de que no es necesario bloquear la cuenta de la persona sujeto. Es mejor seguir vigilando. A principios de 2015 se publicó en la prensa británica que los directivos de Wikileaks se habían puesto en contacto con Google para exigirle una explicación de por qué transmitieron durante tantos años información sobre la correspondencia personal de algunos de los empleados de la página al FBI. Al parecer, se otorgó información sobre 3 miembros del personal durante un periodo de 3 años. El líder de Wikileaks, Julian Assange, en otoño de 2014 dijo que Google se dedicaba al espionaje a petición del FBI, la NSA y otras agencias estadounidenses. Seguimos. Google, Amazon, Facebook y Apple gastaron un total de $54,5 millones para hacer lobby a favor de sus intereses en Washington en los últimos 12 meses, de mediados de 2019 a mediados de 2020. Un aumento del 35% respecto a 2015. Y de casi el 500% respecto a 2010. Y así es la historia con Europa. En 2011, la Comisión Europea acusó a la corporación de abusar de su posición dominante en el mercado europeo. En particular, la cuota de Google en el mercado de las búsquedas en línea de la Unión Europea se ha acercado a un 90%. Además, las empresas europeas que desarrollan aplicaciones móviles utilizan exclusivamente el sistema Android, propiedad de Google. Para evitar las acusaciones de la Unión Europea, la empresa comenzó a comprar funcionarios europeos, contratándolos con posiciones bien remuneradas. En 2011, la empresa contrató a 18 funcionarios europeos, más del doble que en 2010. En Europa, Google se concentró especialmente en el Reino Unido. Desde 2005, el número de funcionarios británicos reclutados fue de al menos 26. En el Reino Unido, la empresa contrató empleados de al menos 17 departamentos. Entre ellos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Interior, el de Educación, el de Transporte, el del Primer Ministro y el del Tesoro. Los funcionarios contratados ayudaron a la empresa no solo a rechazar los ataques de los organismos antimonopolio, sino también a conseguir nuevos contratos en el mercado europeo.
Google contrató a miembros del Parlamento Europeo, representantes de la OTAN, el Ministerio de Economía polaco, el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano, el Ministerio de Justicia español y muchos otros. 5 de los reclutados han cerrado el círculo, primero dejando el gobierno por Google y luego volviendo nuevamente a trabajar para el gobierno. El proceso de acercamiento entre las agencias de inteligencia y las empresas informáticas continuó en 2018 cuando se aprobó la llamada Ley Cloud o Cloud Act en Estados Unidos. Esto permitió legalmente a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos con orden judicial obtener datos de ciudadanos estadounidenses de empresas de IT de Estados Unidos, sin importar dónde se encuentren los datos, incluso en el extranjero, en servidores remotos como parte importante de los sistemas ubicados en la nube. A partir de 2020, la relación entre el gobierno de Estados Unidos y la industria de IT podría entrar en una nueva fase. Fue Google quien inició la profundización de la cooperación. A finales de enero de 2020 reveló que estaba empezando a cobrar a las agencias de inteligencia y a la policía por los datos de los usuarios. La lista de precios se hizo pública. Suministro de la información solicitada de la base de datos, $45. Escuchas telefónicas, $60. Una búsqueda, es decir, recopilar información necesaria a petición, $245. Google justifica las nuevas reglas del juego por el creciente volumen de solicitudes de las autoridades. A partir de allí cambió la relación de la empresa con las autoridades a una relación de lucro. Al parecer, nada personal, solo negocios. Pero aquí hay cierta sutileza política. Los ejecutivos de los gigantes de IT siguen diciendo que se mantienen fuera de la política, que solo en casos extremos bloquean la información que aparece en internet y en las redes sociales. Pero en realidad, estas garantías de imparcialidad política son falsas. Los gigantes de IT tienen lazos muy estrechos con los grupos ultraliberales con su legalización de todo. Desde la perversión sexual hasta la retirada del estado de la economía, la eliminación de todas las restricciones de inmigración, la continuación del proyecto multicultural, la vacunación de la población, la implantación de microchips y otras formas de identificación digital de las personas. Los políticos demócratas como Hillary Clinton son solo la parte visible del iceberg llamado Estado Profundo. Estos políticos declaran el programa del Estado Profundo y los gigantes del IT lo ponen en práctica. YouTube, por ejemplo, ha entrado en todos los hogares y de ser necesario las cuentas de noticias serán bloqueadas. Además, Google bloqueó más de 2.600, piensen esta cifra, canales de YouTube en chino de abril a junio de 2020, 10 veces más que en el primer trimestre. Los canales fueron cerrados con el pretexto de llevar a cabo programas coordinados para influenciar. Este es Alex Jones, un conocido periodista televisivo estadounidense anti-globalización que promueve los valores tradicionales en su sitio web InfoWars. Este periodista es un opositor a todo tipo de perversiones. Tenía unos 2,5 millones de suscriptores. Y así, en 2018 el canal InfoWars fue bloqueado no solo en YouTube, sino también en Twitter y Facebook. En 2016, la corporación Google utilizó su capacidad informativa para seguir el juego a los demócratas y jugar contra Trump. Tras la victoria de Trump, la empresa trató por todos los medios de negar su participación activa en el juego político, incluso destruyendo algunos materiales que la comprometían. Sin embargo, el 25 de junio de 2019, varios medios de comunicación estadounidenses dieron a conocer la noticia de que Google está trabajando para evitar que se repita la situación Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. Así lo reveló en una conversación privada la jefa de innovación responsable de Google, Jen Genai. La conversación fue grabada con una cámara oculta por Project Veritas, una organización que investiga la corrupción, el fraude y las violaciones a los derechos humanos. Todos metimos la pata en 2016. De nuevo, no solo nosotros. La gente metió la pata, los medios de comunicación metieron la pata, todos metimos la pata, dice la señora de Google. Continúa diciendo que hay que aprender las lecciones de 2016, mejorar la tecnología de inteligencia artificial para que no se repita la victoria de Trump. Después de que se publicara el video de Project Veritas, Genai informó de que se trataba de una conversación casual con alguien en un restaurante cuando usaron expresiones inexactas. Posteriormente, YouTube eliminó esa copia del video de Project Veritas. Teniendo en cuenta todo esto, surge una pregunta legítima. ¿Quién manda ahora en Estados Unidos? Si no es el presidente americano, resulta que son las corporaciones IT de Silicon Valley o, para ser más específicos, el Big Brother o el Estado Profundo como lo llaman en Europa, utilizando Silicon Valley para sus propios fines. ¿Pero quién exactamente? Nombres, identificaciones, contraseñas. Por supuesto no habrá una dirección de casa de tal personaje libremente disponible para que cualquiera que lo desee pueda tener una conversación con una taza de té matutino con él. Sin embargo, hay alguien que podría saber. Todos los gigantes de la industria estadounidense de IT comparten los mismos accionistas.
Entre estos inversores institucionales se encuentran Vanguard Group Inc., BlackRock, Fidelity Investments, FMR LLC, State Street, Price, T. Rowe, Associates Inc., Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Capital World Investors y varios más. No más de 10-12 inversores en total. Si se suman sus participaciones en cada una de los 5 grandes, se obtiene entre un 20 y un 25%, y en algunos incluso más. Por ejemplo, Alphabet, que está por encima de Google, solo tiene 2 inversores institucionales, BlackRock y Vanguard Group, quienes representan el 36,4% del capital social. Dicha participación es suficiente para mantener las corporaciones nombradas de Silicon Valley bajo control efectivo. Entre los inversores institucionales que cotizan en la bolsa, 10-12, destacan especialmente 4: Vanguard Group Inc., BlackRock, Fidelity Investments y State Street. Estos gigantescos fondos de inversión y holdings financieros, los 4 grandes, están presentes en el capital de muchas empresas y bancos de importancia estratégica. Los 4 fondos tienen estructuras muy extensas, compuestas por sucursales, filiales y subsidiarias repartidas por decenas de países. Lo más interesante es el asunto de la propiedad. ¿A quién pertenecen los fondos de inversión? Por lo general, la atención se centra en los ejecutivos de las 4 grandes, que también son accionistas de las empresas gestionadas. Por ejemplo, el presidente de BlackRock es Lawrence Fink, uno de los fundadores del holding. Pero su participación en el capital social es un mísero 0,7%. Una gran fortuna para una gran persona, pero no suficiente para un impacto global. El resto de los propietarios se esconden tras el esquema de participación de capital circular. Así es como hace BlackRock, por ejemplo. Aquí están los 3 primeros en términos de cuota de capital total en porcentaje. PNC Bank, 22,04. The Vanguard Group Inc., 5,62. BlackRock Fund Advisors, 3,97. Vemos que la tercera es una filial de la propia BlackRock. La segunda, ya conocida Vanguard, la primera, PNC Bank, es uno de los 10 principales bancos de Estados Unidos. Los activos para finales de 2019 son de unos $300 mil millones. Ahora, entre los 5 mayores inversionistas institucionales de este banco, 3 representan a los 4 grandes: Vanguard, State Street y BlackRock Institutional Trust Company, BRITC, una de las divisiones estructurales del imperio de BlackRock. Resulta obvio que con un esquema tan complicado de gestión cruzada con cientos de filiales y estructuras, con un enorme apalancamiento financiero, porque oficialmente los activos propios de los fondos son decenas y a veces cientos de veces menos que el dinero transferido para la gestión, permite hacer lo que la conspiración de todo el mundo predice: la gestión global de un grupo estrecho de personas. Escriban sus opiniones en los comentarios para saber si les ha gustado este tema y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos.